Ну, вообще-то, в принципе, Оля же может соответственно запускать всех, там нужно. И мы сейчас вообще, в принципе, не. Нет, 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 нет. Так, а вот это мы куда с тобой зашла? Не помнишь? Да. Зелёный? Ребят, микрофон зеленый или красный? Вот. Ну, проверь. Включи звук, какой проверь. Здравствуйте. Красный? Коллеги, слышно ли меня? Коллеги, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, да? Слышно и видно, да. Все, прекрасно. А. М? Так, значит, презентация. Так, я не могу записывать. Что мы все Мгм. Так, сейчас мы включим презентацию. Мгм. Весь экран. Нет, не сделала выпуск. Так, презентация листается. Да, все видно, только она, ну, не полноформатная. То есть Хорошо. слева видны слайды. Так, а сейчас? Да, все окей. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría presentarles a nuestra visitato de nuestro seminario, maestra Patricia Rivera Castillo, codirectora del proyecto arqueológico Holtun, codirectora del proyecto arqueológico regional de San Bartolo y Xultun, y también codirectora del proyecto de documentación gráfica La Casa de las Golondrinas. Perfecto. Y es... Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, principalmente a Sandra, a la doctora Alina, para hablar sobre este tema que realmente ha recibido muy poco interés y muy poca atención de parte de los investigadores de arqueología. Les preguntaba al inicio si habían recibido alguna clase antes sobre cerámica, sobre artefactos o sobre objetos. Y me estaban comentando que solo tienen generalidades sobre el estudio de los materiales. Para ubicarnos un poquito en el contexto de nuestro tema, veo necesario hacer una introducción sobre los artefactos en sí de materiales. Sabemos que como arqueólogos, la arqueología en sí, una de las finalidades es estudiar y conocer el pasado a través de sus restos materiales. Que aunque no siempre sea el objetivo principal, en toda excavación arqueológica vamos a encontrar numerosos artefactos. ¿Por qué es importante el estudio de artefactos?
porque son el reflejo de la actividad humana. Estamos viendo el comportamiento, la organización social, los vínculos, las afiliaciones sociales, culturales, regionales o interregionales que pueda tener un grupo, y todo esto es a través de los artefactos que vamos encontrando. Hay numerosos artefactos que podemos ir identificando. También deriva mucho del tipo de contexto. Tenemos la escultura, la lítica, la concha, el hueso, artefactos de estuco y por supuesto la cerámica, que es el tema de lo que les voy a hablar. Pero les voy a hablar sobre la cerámica de un sitio en particular, que es el sitio San Bartolo. Este sitio se ubica en el área noreste del departamento de Petén, muy cerca de la frontera de Belice. Este sitio al principio del siglo XXI saltó a la fama porque se encontró uno de los cuartos con pintura mural más sorprendentes de la región, que hasta el momento es único en el área. Destacó principalmente por sus detalles iconográficos. Acá les dejo una muestra, las imágenes pues no son muy buenas, pero el sitio llamó mucho la atención por este algo sorprendente. Rasgos de escritura, epigráficos, arquitectónicos, que son poco conocidos según los patrones estilísticos de la región de las Tierras Bajas Mayas. Aunado a esto, el proyecto de San Bartolo se inició por la creación de un proyecto emergente que debía de conservar toda esta pintura mural porque estaba en peligro de colapsar. Entonces, como parte de eso, se tenía que empezar a descubrir el edificio arquitectónico que estaba en los murales, y con ello empezaron a revelar otros fragmentos, entre ellos cerámica. En esta área que identificamos, y más adelante los voy a ir mencionando, como la pirámide de las pinturas. Se observó que en esta pirámide habían varias etapas constructivas, y en cada etapa se iban descubriendo miles y miles de fragmentos cerámicos. Se inició ya el proyecto formal, observando que no solo los elementos iconográficos, no solo el patrón arquitectónico, sino también el patrón de asentamiento rompía con los esquemas conocidos a lo reconocido en las tierras bajas centrales. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene juegos de pelota, patrón triádico, acrópolis, palacio y complejo de tipo europeo. Sí, eso se encuentra en la mayoría de sitios grandes, pero a diferencia del resto, San Bartolo tiene concentrados todos estos elementos que forman parte de un centro nuclear característico de sitios grandes como Tikal, Sot, Huachatú, pero un área escasa de apenas 1 kilómetro cuadrado. Ahí teníamos ya otra variante diferente en cuanto a lo desconocido que resultaba ser esta región. Y si bien se han realizado muchas investigaciones en las tierras bajas de Guatemala, poco se conoce de esta parte del noreste, que está muy cerca de Belice, sobre el desarrollo cultural que tuvo lugar. En fin, cuando se empezó a ver el material cerámico, nos topamos con otra sorpresa más. Ya teníamos patrón de asentamiento, iconografía, escritura, que era totalmente diferente. Pues la cerámica no fue la excepción. Y la cerámica, pues, implicó grandes dolores de cabeza. Pero para empezar a analizar la cerámica y poder decir esto es diferente, todo investigador tiene que evaluar 4 atributos principales que posee todo fragmento cerámico. ¿Qué es pasta? ¿Alguien sabe qué es pasta? Bueno, es como el ingrediente
de la arcilla que contiene la vasija. El acabado de superficie, que es como la pintura, la decoración que tiene, la forma y en sí la decoración. Estos son los 4 elementos importantes que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer un estudio cerámico. Se han manejado 2 variantes, 2 sistemas de análisis. Uno que es el tipo Bajir, que se enfoca principalmente en el análisis de pasta, y este se emplea principalmente en las tierras altas, o sea, en el altiplano de Guatemala, y no en las tierras bajas. ¿Por qué? Porque la arcilla en esta área del altiplano es muy diferente. Entonces, eso va formando como que patrones culturales y de desarrollo diferentes al resto. En las tierras bajas se emplea el tipo variedad. Acá les leo este fragmento, que es la técnica que predomina en la clasificación de las cerámicas en el área. Enfatiza las características del tratamiento de superficie, estilos decorativos, los cambios estilísticos temporales se van observando en las formas, en la decoración. Entonces, arrancamos con nuestro análisis, con el tipo variedad, que es un sistema jerárquico. Vamos de lo general a lo particular. De lo general es de qué tipo de arcilla estamos viendo. Vamos desglosando otras categorías como el acabado de superficie, si tiene o no engobe, si tiene pintura, que tiene la decoración, las formas y las decoraciones. Por supuesto que no estábamos descubriendo algo nuevo. Ya estos estudios cerámicos se vienen dando desde los años 30, pero muy específicamente para las tierras bajas centrales. En el sitio Huachactún tenemos un gran aporte de Robert Smith y Ledia de Smith. Tenemos de Sablox, de Gifford, en el área de Ceibal, de Altar de Sacrificios, pero todos enfocados al área central de Petén. Y como les recuerdo, estábamos muy cerca de Belice y la frontera con México. Entonces, ahí empezamos a ver muchas diferencias de cerámica que se reportaban en esta secuencia cerámica de Huachactún, que no observábamos en San Bartolo. Acá les muestro el mapa donde está San Bartolo y cuáles son las secuencias cerámicas más conocidas y más utilizadas, y eso muchas veces aumenta el margen de error al momento de analizar cerámica, porque estamos haciendo nuestras comparaciones primero con sitios que están más hacia el centro oeste o centro sur, y puede variar en muchas cosas, como la materia prima, todos los recursos en sí. Para el estudio de cerámica se tiene que manejar una serie de conceptos amplios para poder entender y saber qué es lo que estamos haciendo. No hay un calendario como una cronología estándar para la cerámica. Recordemos que la cerámica está hecha por el hombre y las variaciones varían de un lugar a otro. En las tierras bajas, que abarca desde la parte sur de México, Belice, Guatemala, predominan las esferas cerámicas. ¿Qué es una esfera cerámica? Acá les menciono que es una extensa área geográfica de complejos cerámicos que están característicos de por sí y que definen la presencia de una determinada cultura y de una etapa de desarrollo que se relacionan a aspectos culturales del territorio. Y esto nos define una cronología relativa. ¿Cómo explicar una esfera cerámica para hacerlo como que más sencillo? Por ejemplo, hablábamos el otro día con Ginón y con Adrián sobre los aguacates. Los aguacates pueden ser los mismos en México y en Guatemala, pero varían. Varían en forma, en consistencia, en color. Lo mismo sucede acá. Que podemos tener las grandes 3 esferas cerámicas entre las bajas, que es Mamón, Chicanel, Zacol, Tepeu, pero van variando según las regiones, según las necesidades, pero siempre van manteniendo un patrón, que ahorita se los voy a mostrar.
Después de eso se realiza siempre un complejo cerámico que es la suma total de todos los tipos cerámicos que están restringidos en tiempo, pero también en espacio. Puede haber un complejo cerámico en Tikal, otro en Huachatún, otro en Guatemala, otro en San Bartolo. Acá me voy a enfocar específicamente en el periodo preclásico por cuestiones de tiempo y lo complejo que puede ser llegar a aterrizar al análisis cerámico. Como les mencionaba, se usó las secuencias cerámicas de otros sitios, de Huachatún, de Baton Rami. ¿Por qué? Porque sabemos de que todos pertenecen a las mismas esferas, tanto de preclásico medio, preclásico tardío, y el emplear los mismos nombres cerámicos nos ayuda a identificar, a hacer comparaciones estilísticas y a determinar los cambios que se van encontrando entre un lugar a otro. Pero, como sabemos, las variedades locales, regionales, están presentes en cualquier área y en cualquier elemento. Cuando estamos excavando, tienen que quitarse la idea romántica de que van a encontrar las vasijas completas. Eso sucede muy pocas veces. La mayoría de las veces encontramos muchos fragmentos que a menudo no forman parte de las mismas piezas. Y por eso es que tenemos que hacer el estudio cerámico. ¿De qué parte, o sea, qué áreas son las que debemos tomar en cuenta en el análisis cerámico? En el caso de San Bartolo, yo recuperé una muestra aproximada de 150.000 fragmentos, solo del periodo preclásico. Pero para que una secuencia sea lo más fidedigna posible, se tiene que trabajar en la selección de la muestra. ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Qué tamaño de muestra? ¿Qué tipo de contexto? Clasificado según el tipo de contexto. No es lo mismo cerámica procedente de contexto de terreno arquitectónico, que el sesgo de realidad va a cambiar un poco. No es lo mismo de contexto sellado, ni tampoco de ceremoniales. Entonces se trabajó en un filtro para seleccionar la muestra. También entre los miles de fragmentos, de los 120, 30.000 fragmentos, se descartó los fragmentos muy pequeños. Usamos muestras de 5 centímetros en adelante, independientemente si se les miraba o no en borde, forma o lo que sea, pero sí se tomó en cuenta los fragmentos de mayor tamaño. Acá les muestro una secuencia de formas para las formas generales. Y como les decía, no vamos a encontrar las piezas completas como tal, vamos a encontrar estos pequeños pedacitos y tenemos que ver este patrón, la muestra en sí, la curvatura que pueda presentar, qué tan plana puede ser, por ejemplo, si es plana o si es medio vertical, entonces ya sabemos de que no puede tratarse de este tipo de formas muy cerradas, muy curvadas. Tenemos que irnos a otro catálogo de platos, incluso de base. Tenemos que familiarizarnos con la muestra de bordes. Por ejemplo, acá tenemos un vaso que puede servir de vasija. Tenemos este pedazo acá y tenemos que ver la curvatura, si es curvo o no. Tenemos este fragmento, olvidémonos de todo esto. Pero si el fragmento es de superficie alisada y no tiene mayor como que desgaste o está completo esta parte, entonces ya vamos como que familiarizándonos aquí, puede ser la parte de arriba o el borde de la pieza. O si tenemos una parte plana, tenemos que estudiar
Los murales están reconocidos y ya calibrados por carbono 14 para inicios del preclásico tardío. Estamos hablando entre 100 y 200, 200 y 100 antes de Cristo. Pero algo del estilo que se ve en los murales se refleja en la cerámica, en forma, diseño, o absolutamente nada. Mira, no, porque definitivamente son los que crearon los murales son artistas específicos para tal función. Los artesanos de cerámica es otra cosa. ¿Cómo se contexto, el contexto cultural? De contexto, en términos de contexto, todo corresponde a la misma temporalidad. Esa pirámide, por eso les mencionaba que esa cerámica corresponde toda esa área del cuarto de pinturas al preclásico. Pero antes de eso también hay otras etapas arquitectónicas de periodos anteriores. Bueno, entonces retomando a la parte de formas, y etcétera, etcétera. Obviamente esto no es maya, ya lo conocen creo que todos, y el domingo tomé la fotografía ahí en el Museo de Pushkin, pero es para darnos una idea de la importancia que merece la observación y el análisis de formas. Por ejemplo, esta es una muy bonita reconstrucción, restauración, que me encantó porque refleja muy bien el trabajo de un ceramólogo al momento del estudio cerámico. Acá toda esta parte más clara es la restauración, la parte nueva. Pero todo eso lo hizo con base a los fragmentos que están acá, que se miran relativamente originales. Bueno, ya después de toda esta introducción un poco larga, se inició con el estudio cerámico, la clasificación. Empezamos con un gran grupo de cerámica, separándola según la composición de la pasta. Después de ese gran grupo de composición de la pasta, nos fuimos clasificando por la superficie, siguiendo los lineamientos del tipo variedad. Con engobe, sin engobe, color de engobe. Entonces teníamos ya varias clasificaciones. De esas clasificaciones, por ejemplo, tomemos el engobe rojo. Clasificamos y fuimos desglosando los tipos. Incisos, ausentes, acanalados, las formas y por último las variedades. Estas variedades son útiles y no a todos les interesa mucho emplearlo, pero dan patrones diagnósticos cronológicos. Entonces acá, ya adentrándonos en el estudio cerámico, se tomó en cuenta los complejos arquitectónicos que les mencioné, el patrón triádico, el juego de pelota, Acrópolis, los complejos de tipo grupo E, por supuesto las pirámides de las pinturas que eran prioridad. En la excavación de esos murales, no crean que solo está esta habitación con los murales. Se encontró debajo, o sea, anterior a eso, mucho más murales totalmente destruidos, pero en una etapa anterior a eso, de por lo menos unos 400 años antes. Entonces, se empezó a hacer todo el estudio de todo lo que estaba abajo. Sabemos aquí las normas como que de la cronología del material cerámico. Lo que está abajo es lo más antiguo. Entonces, acá, con el complejo arquitectónico de las pinturas, nos enfrentamos a muchos desafíos porque inicialmente se empezó por los murales que ya todos conocen, pero no nos esperábamos encontrar debajo que había muchos más murales que los mismos creadores de 4 de los murales que todos conocemos destruyeron para construir el que actualmente se observa. Todos estos datos se sintetizaron en una ficha para ir como que armando nuestra propia tipología.
evaluar las formas diagnósticas, evaluar qué eran los patrones que estaban presentes en cada fragmento. En este proyecto tuvimos la gran oportunidad de ir calibrando por carbono 14, haciendo también muestras petrográficas, activación de neutrones. Entonces íbamos comparando nuestros patrones decorativos temporales con el carbono 14. Sorpresa fue para nosotros que teníamos actividad para el 600. De hecho, estos tres grupos cerámicos, la fecha de carbono 14 dio para el 900. Acá pues se afilió al 600 por cuestiones de contexto. Acá tenemos una forma, este tipo de estilo que tenemos acá en medio, no sé si lo verán ver acá. El raspado es muy típico de la región de Belice. Ahí ya vamos teniendo algo que nos está diciendo que algo nuevo está pasando, que hay un grupo ahí que está haciendo algo. Entonces tenemos estilos muy propios de Belice. Aquí vamos ya con la cerámica del preclásico medio. Cuando vimos esta cerámica, empezamos a dudar sobre los elementos que estábamos viendo. Se mantenían las formas conocidas en el preclásico medio, lo achaplanado, pero no estaba presente lo característico de la cerámica de engobe de esta época, que es de floreceroso. Para las tipologías se les pone nombre de la flora, de la fauna, del lugar, entonces no tenía la textura de floreceroso que se conoce en otros sitios. No tenía los patrones decorativos y de acabados de otras cerámicas de esa época. Empezamos a ver en el Preclásico medio estilos muy propios. Empezamos como que a voltear a ver qué estaba pasando tanto al sur como al este. Vemos que los murales de San Bartolo rompen con los patrones de elementos mayas que conocemos o que aprendimos. También se da en la cerámica. Y eso posiblemente se deba a grupos culturales que están entrando, interactuando. Y acá lo notamos con la cerámica. Tuve la asesoría de dos grandes ceramólogos del área maya, que fue Juan Pedro Laporte y Antonia Foyes. Ellos afirmaban de que había una como que inclusión de un nuevo grupo que estaba como que, no sé, formando posiblemente escuelas de artesanos. Entonces empezó a jugar esa teoría de artesanos locales. También tomamos en cuenta qué es lo que tenemos alrededor, qué tipo de canteras, qué tipo de materia prima podría estar en el área, que pudiera estar cambiando esos patrones de engobe, de acabado de superficie en general. Hicimos análisis por lo menos de las canteras que teníamos y era de muy mala calidad. Entonces, incluso la arquitectura, la estructura, el estuco, los mascarones de estuco estaban totalmente deteriorados, además de su temporalidad, pero sí tenían una baja calidad, la calcita, la caliza que había ahí. Entonces empezamos a explorar un poco más el área, viendo qué recursos estaban usando ellos para sustituir calcita en lugar de como parte del grasante. Y encontramos de que usaban mucho el pedernal, los elementos naturales para la coloración del engobe. Y ahí fue que empezamos a ver las variantes locales en cada área.
En cuanto a formas para el preclásico medio, vimos de que no existía una variedad compleja como acostumbramos ver en otras áreas. Mucho se debe a la función. En, en la cerámica acostumbramos a clasificar en función doméstica, utilitaria, ceremonial. Utilitaria para cocinar alimentos, para la preparación de alimentos. Doméstica para servir los alimentos. Y ceremonial, pues para alguna ceremonia, contexto funerario o algún ritual especial. Para este periodo no se encontró patrones ceremoniales, cerámica ceremonial, entonces la población para esta época, pues, era más de artesanos, que tal vez estaban distribuyendo material hacia otra región, porque encontramos talleres de manufactura cerámica, que posiblemente estaban distribuyendo a la zona más cercana de las tierras bajas, del área de lo que ahora es Belice. Pero ya en el preclásico tardío sucede algo muy diferente. Es el auge del sitio. Es donde hay mayor población. La arquitectura se da generalizada en el sitio. Es en esa época que se realizan los famosos murales de San Bartolo. Se construyen acrópolis, patrón triádico, juego de pelota. Entonces ya había un movimiento y una organización social bastante grande. Y esto se refleja también con la cerámica. La variedad de tipos, de grupos, aumenta considerablemente. Por ejemplo, acá están viendo formas. Estas líneas negras son los perfiles. O sea, esta parte de acá de la vasija. Y nos detuvimos a ver qué tanto están variando dentro de un periodo a otro. El cambio lo sabemos que es gradual. No va a ser, bueno, ahorita se acaba el año 100, entonces vamos a cambiar para otros tipos cerámicos. No, el cambio es gradual. Y que en el registro cerámico se va observando paulatinamente. Pero si no se lleva un adecuado registro, no lo vamos notando. Entonces, acá tenemos de este lado las formas más simples que se manejaban para el preclásico medio y ya para el preclásico tardío, donde estaba todo ese movimiento y el desarrollo cultural del sitio, ya vemos que también abarca en la cerámica, en los artefactos, en la lítica, en la escultura, en la arquitectura, en los edificios ya le están colocando más farones, hay más murales, no solo en el área de San Bartolo, sino en el grupo triádico. Lamentablemente era de muy mala calidad, también influyó mucho el saqueo del área, que lo destruyeron, pero en fin, había un movimiento ya de arquitectónico, artístico, muy fuerte en el periodo preclásico. La cerámica, al igual que todo, también estaba cambiando, también se estaba desarrollando, estaba evolucionando. Pueden ver acá que ya es más roja, ya no es tan naranja. Eso es un modo también que se observó. La coloración del engobe va cambiando conforme el transcurso del tiempo. Hay técnicas muy típicas del área de Belice, como este que estoy marcando, que no se encuentra en el área de Petén Central. Tenemos tipos cerámicos de Belice, algo que no es común en el resto de los sitios. Tenemos variedad de formas y tipos y variedades decorativas, me refiero yo. Acá tenemos más. Como pueden observar en estas imágenes, el engobe, que es esta superficie roja, es entre ceroso y lustroso. Acá los que conocen la cerámica de las tierras bajas saben que el área de Petén es sumamente ceroso para esto.
Eso es muy importante cuando uno está analizando cerámica, es no solo es de ver el esto, no solo es de hacerlo de una manera mecánica, que tiene un rojo, un verde, un azul, es de tocarlo. La textura del engobe es un marcador vital en la temporalidad. Entonces, un engobe ceroso sabemos así como que es preclásico. Un engobe lustroso es clásico. Esa es una regla elemental en tierras bajas y que no tenemos que olvidar. Pero San Bartolo no maneja tanto esa variedad. Entonces, acá necesitó de mucha utilidad las formas. Las formas sí mantenían. ¿Y por qué? Porque estaba diferente, pues la materia prima de San Bartolo no era la mejor para los acabados de superficie y para los arcillos. Los tiestos cerámicos o los fragmentos cerámicos de color crema también varían mucho en este periodo, contrario al resto de tierras bajas, que siempre es flor crema, siempre es crema y no hay mayor, o sea, variedad. Acá tenemos este tipo que le denominamos ante de café dorado, que va cambiando a una coloración más amarilla. Tenemos color café, o sea, hay una variedad, tenemos engobes negros, negros nubosos, negros lisos, o sea, tenemos una variedad de engobes impresionante que también se refleja en las decoraciones. Ya hay decoración pulsonada, estriada, adentro o afuera. Los bordes, pestañas. Empieza la decoración, imitación negativa. Y esto ya empieza como a ser un indicador. Estos fragmentos, si mal no recuerdo, se encontraron en las partes posteriores de un complejo que le denominamos Las Ventanas, que fue el último complejo arquitectónico para finales del Preclásico tardío. Creemos, o hasta donde yo sé, se cree que este es el último complejo arquitectónico construido para la parte final del periodo preclásico, en donde ya se manifiesta otro tipo de decoraciones. Si pueden ver en esta decoración incisa, ya es posterior al engobe, no sé si tienen por acá otra, pero en las partes más tempranas, más antiguas, era antes del engobe. Entonces, no se notaba mucho la decoración. Se observa este tipo como le llamamos nosotros artemisco sultán, que ya es una técnica o sultán. Se da en San Bartolo en la parte final la reutilización cerámica. ¿Cómo lo vamos observando? Que en fragmentos como este que tenemos acá, hay varios ejemplos. Yo no encontré, no tengo acá mis archivos, pero hay varios ejemplos donde puede ser que les aburrió una vasija o la querían para algo en especial, entonces empezaron la aplicación de estufos sobre tipos cerámicos del preclásico medio o del preclásico tardío. Y eso es algo una variación muy local. La cerámica de superficie alisada es básicamente vasijas de tipo utilitario, es para cocinar alimentos, para almacenar granos. Generalmente son de arcilla más gruesa porque tienen que ser más resistentes para guardar los alimentos y tienen que soportar la cocción de los alimentos. Y ya en el preclásico, también en la parte final, ya va cambiando todo. No cambia radicalmente, sino empieza a disminuir la producción cerámica. En otras áreas de Petén es conocida esta etapa como el protoclásico, que lo derivan, depende de ciertos estilos arquitectónicos y cerámicos, como sitios de Holmursi, Tikal, Guayaquil, que no lo registra en San Bartolo. No se cuenta con un gran conjunto cerámico que definimos como tal, solo ejemplos aislados de contexto mezclado.
que no podemos estar seguros realmente de su procedencia. Allá se da mucho el tema del saqueo, entonces puede ser que estos fragmentos hayan sido traídos de otro lugar y el saqueador los dejó por ahí perdidos. Entonces, es una muestra que no es representativa a nivel de diagnóstico, pero como muestra tipológica, sí me pareció interesante mostrar las formas características de este periodo preclásico terminal o protoclásico. Se han hecho investigaciones de paleoambientales que para esta época en el área de San Bartolo sucedieron cambios con los reservorios naturales. Los reservorios son unas aguadas con cavidades naturales de agua. Entonces, con todo este movimiento de recursos, de construcciones que implicaba el movimiento de la extracción de canteras para calcita, para cal, para la construcción de esos grandes monumentos arquitectónicos que tenemos, fueron agotando sus propios recursos. Y por eso posiblemente no se está encontrando ocupación, actividad significativa. No estoy diciendo que no existe, pero que disminuyó considerablemente. Nuestra teoría, como investigadores de este proyecto, es que muchos empezaron a trasladar y a, no sé, empezar a construir en lugares relativamente cercanos, en el gran sitio que tenemos a 8 kilómetros al sureste de Xuntún, porque Xuntún para el preclásico no tiene absolutamente nada de actividad, pero sí lo tiene a partir del clásico temprano. Entonces, hay varios sitios ahí muy cercanos que están registrando como que ese movimiento cultural y que la población pudo haberse visto motivada a explorar otras áreas. Em, Acá les muestro una tabla sobre los porcentajes de la cerámica que fue tomada en cuenta en las áreas de extracción. Estas reconstrucciones realizadas por Heather Horst, un artista que ha documentado toda la evidencia pictográfica del sitio, revela que en estos grandes áreas monumentales se encontró la mayor parte de evidencia cerámica. Aquí tenemos más tablas un poco aburridas que no voy a poner a detener y a decir uno por uno, pero eso es algo que tenemos que manejar mucho, aunque sea un poco tedioso ir haciendo estadísticas cuando se está trabajando cada quien en su grupo, en su área de investigación, ver cuál es la frecuencia cerámica en cada etapa. Pero bueno, ya con esto se ensambló la secuencia cerámica haciendo un cuadro figurativo de las referencias de las vasijas. Acá tengo hasta Tepeu, el clásico tardío terminal, pero en el tema que ahora nos atañe es en esta parte. Como les mencionaba, en el periodo preclásico tardío, principalmente los actos ceremoniales ya ocupaban un papel importante, actos dedicatorios, determinación, rituales funerarios. Para ellos ya estaban empleando vasijas especiales que eran realizadas específicamente para la función. Muy poco tenemos de contexto sellado, de contexto funerario, pero destaca en las investigaciones estos ejemplares. Este corresponde a un incensario que podría referirse a Chac. ¿Alguien sabe quién es Chac? Sí, bueno, entonces ya no explico más. Y acá tenemos otra vasija ceremonial que representa un sapo. Entonces estaban así como que haciendo una ceremonia dedicada a algo relacionado al agua, a la lluvia, etcétera, etcétera. Pero estas piezas fueron en total unas 14 vasijas, fueron recuperadas de una tumba que fue excavada por la arqueóloga Mónica Pellicer. Es de las pocas tumbas
como tal que se conoce para este periodo. Y como en toda la cerámica de este periodo, siempre predomina la monotonía. Para esta época no se va a encontrar cerámica polícroma. Esa es la tercera regla fundamental para la prevención cerámica. Engobe ceroso para preclásico, engobe lustroso para clásico, monocromía preclásico y policromía clásico. Entonces, esas son las reglas fundamentales que tenemos que ver. Pero regresando al tema de la tumba, em, vemos acá que se observaron patrones ceremoniales que estábamos esperando encontrar. No sé si ustedes conocen que en el periodo clásico, en la cultura maya, se da la costumbre de que en contextos funerarios se mata la vasija. Entonces, ¿de qué manera se mata la vasija? Usualmente se perfora en la base. ¿Y esto por qué lo hacen? Para asegurarse de que esa vasija, si la colocamos con el individuo que está enterrando, nadie más la va a usar. Es específicamente para él. Pero en el preclásico no tenemos este tipo de patrones ceremoniales de matar la vasija, pero tenían que existir. Entonces empezamos a revisar todas las vasijas sin estar buscando cuáles eran los patrones. No estábamos pensando si la vasija estaba matada o qué, sino simplemente, pues aquí no está presente el orificio del clásico. Bueno, observamos que todas las vasijas tienen estos 4 cortes. Están separados entre uno y otro 90 grados, ¿sí? La manera de puntos cardinales. Entonces, eso empezamos a ver que podría tratarse de un patrón ya funerario, ceremonial, que podía ser como un predecesor de las vasijas matadas que todos conocemos. Observamos también en algunas otras vasijas que tal vez el gobernante que estaba enterrado allá murió repentinamente, ya no les dio tiempo de hacer todas las vasijas, de matarlas y todo, entonces se apresuraron y en otras vasijas les marcaron como con carboncillo. Esta es una reconstrucción, un dibujo, no es una reconstrucción, es un dibujo del artista Reynosa Eta, de, de la tumba, de la primera tumba que encontramos allá. Entonces, este es el único ejemplo que tenemos nosotros del hallazgo de vasijas negras. El resto van a ser fragmentos cerámicos que no tienen nada que ver con el pero entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Aquí hay un cuadro estadístico donde hay una gran mancha del preclásico tardío y unos cuantos puntitos del preclásico medio. Entonces, aquí hay una serie de estadísticas que vemos que, bueno, que predomina el preclásico tardío. Pero ¿qué significa todo esto? ¿No? Además de los números, de que hay más sierra, más juventud o lo que sea, tratar de no ser así como que, bueno, de autómatas, de aprovecharse de la cerámica, porque ese es otro problema que como investigadores caemos en el foco. Tenemos un fragmento cerámico, bueno, es clásico tardío y ya, y está. Nos olvidamos del pobre Fiesto que estuvo 1000 años ahí enterrado para que venga alguien y diga, bueno, y ya, nos olvidamos de él. Pero él está diciendo mucho. Él está dictando mucho sobre el comportamiento de la sociedad y no se está aprovechando más allá de la cronología. Y la cerámica es más que cronología. Acá, por ejemplo, en el periodo preclásico, lamentablemente no puedo abordar sobre toda la secuencia, entonces tal vez va a estar un poco cortado, pero vemos acá, después de todo un análisis de 70.000 fragmentos, que habían 2 grandes clases cerámicas que implicaron tradiciones y complejos diferentes, que reflejaban que este sitio desde muy temprano interactuaba con lugares importantes como Huachacú, Tikal, tampoco muy al sur, sino se estaba enfocando más al centro
de las Tierras Bajas, pero también y principalmente al este. Un área de que casi no se volteaba a ver antes. Un área de que ha manifestado tener ocupación muy antigua y lo que podría ser que los pintores de los murales podrían estar llegando de esa región. Por supuesto que durante el preclásico tardío la uniformidad de integración en la producción cerámica se refleja también con la igualdad de formas, colores principales. En todos lados está el rojo, el crema y el negro. Son los tres predominantes en todas las tierras bajas. Y esto se debe a la interacción e intercomunicación cultural que permitió mantener los sistemas de producción cerámica y el consumo integrado a lo largo de una vasta zona, lo que significó la creciente incorporación de varios pueblos de las tierras bajas, como les decía, del este, del centro, no solo en los sistemas de producción y consumo cerámico, sino que en la organización social, así como en creencias y prácticas religiosas cada vez más homogéneas. ¿Por qué en la organización social? ¿Cómo lo vemos reflejado en eso? Como les mencioné, la calidad de caliza, de piedra caliza, de la calcita en el área de San Bartolo es de muy mala clase. Entonces, y este es un elemento fundamental en la composición de la pasta, de la cerámica en toda el área de Tierras Bajas y en todas las épocas. Entonces, ¿qué estaba pasando si esta caliza o esta calcita no era de gran utilidad para los artesanos? Entonces ellos empezaron a buscar algún sustituto que les permitiera que las vasijas que ellos estaban haciendo, pues o sea, las pudieran usar más tiempo, fueran más resistentes, aguantaran el fuego para hacer sus alimentos. Emplearon el pedernal. El pedernal, eso sí, estaba por todos lados, incluso hasta debajo de mi casa. Entonces, ellos estaban extrayendo todo el pedernal y lo estaban procesando. O sea, todos conocen aquí qué es el pedernal. Es una roca sumamente dura que implicaba que para moler ese pedernal y hacerlo milimétricamente e integrarlo a la arcilla, implicaba mucho recurso, mucha especialización que lo fueron perfeccionando conforme el paso del tiempo. Entonces, el pedernal en San Bartolo fue parte fundamental, y no solo a nivel cerámico, sino arquitectónico. En lugar de en otras regiones que se usaban estuco para la extracción de pisos, en San Bartolo también, pero el estuco que era derivado de la cal, de la calcita, no era muy resistente al momento de la construcción de sus pirámides. Entonces también usaban el pedernal para hacerlo más consistente, más resistente a su función. Entonces, vemos acá que se van adaptando a los recursos, a los cambios, y eso implica una especialización de tareas, de todo. Acá les voy a leer este párrafo. Por las características observadas en el material, se deduce que San Bartolo se sitúa en un movimiento cerámico posiblemente dentro de más de una esfera de interacción con sitios importantes de las tierras bajas del este, del lado de Belice, así como el área central, del lado de Tikal y Huachactum, y posiblemente otras regiones distantes. ¿Por qué esto? Porque en otro contexto ceremonial se encontró un fragmento cerámico de un tipo que se llama rufino rojo. Este tipo cerámico, rufino rojo, es un tipo característico del periodo preclásico, pero de Caminacuyú. O sea, 400 kilómetros de distancia. Entonces estaban interactuando de alguna manera entre varios grupos.
Para San Bartolo es marcada la influencia o posible tradición cerámica del este de Tierras Bajas. Si bien hay ejemplos del preclásico medio y la primera parte del preclásico tardío de la esfera Mamón, comparten rasgos generales de todas las Tierras Bajas, como los grupos de juventud, Pital, Chunjinta y Sierra, entre otros. Pero los modos decorativos no son tan complejos como sucede en las tradiciones cerámicas del Petén Central. Lo que les mencionaba, en el preclásico medio, casi todo es con engobe, pero liso. No hay más allá de decoración incisa, más una linita por aquí y otra por allá. También se identificaron tradiciones locales en la manufactura que poseen rasgos propios, tal como les mencioné, la utilización del pedernal como inclusión dentro del desgastante de la pasta. Aunque esto no está presente exclusivamente en un periodo ni una función específica. Este tipo de desgrasante se da tanto en el contexto de cerámica funeraria, como lo mencioné, como en la cerámica doméstica. Y desde el preclásico medio hasta la parte final del clásico terminal. Y para finalizar, la distinción cerámica entre las esferas Mamón y Chicanel temprano es producto de un trabajo complejo. Acá no quise ahondar entre esta transición de identificación entre una esfera a otra, una fase a otra, porque es un poco más detallado. Por eso estaba preguntándoles qué tanto habían recibido ustedes las clases de cerámica, porque esto, estos cambios graduales requiere otro sistema de análisis un poco más como detallado. En el material recuperado en subestructuras como en las pirámides de las pinturas, se evidencia una fuerte ocupación. La mayoría de 70% del material cerámico del periodo preclásico corresponde a la sección de la pirámide de las pinturas. También al grupo de patrón triádico, que todo esto se cotejó con el análisis de pruebas de carbono. El material fechado para alrededor del 100 a.C. al 250 después de Cristo, en la última etapa constructiva de esto complejo arquitectónico de las pirámides, que está representado también en otras áreas, como el palacio, en sus primeras etapas, y otros grupos residenciales. Posiblemente los artesanos y los que elaboraban esto estaban residiendo en las áreas periféricas de este sitio, porque como parte de nuestro proyecto regional se extendió las excavaciones en donde se encontraron áreas de ocupación bastante antiguas, ocupación doméstica de lo que consideramos invisibles, pequeños montículos. Eso fue impresionante ver cómo, cómo se conservaba un asentamiento para ser clásico. Es muy usual identificar áreas residenciales durante el periodo clásico. Ya sabemos las normas, arquitectura en el estilo grupo L, grupo I, pero para el periodo preclásico es prácticamente invisible. La presencia de la variedad cerámica que define a los grupos del preclásico terminal se redujo considerablemente hacia el 100 a.C. Esto es reflejo de los cambios sociales y geopolíticos que estuvo inmerso San Bartolo dentro de en otras áreas de otros sitios como Xixbal, que están relativamente cerca, em, que, que pudieron implicar como el abandono temporal o la disminución de la actividad en esta región. Solo hasta ahí quiero agregar porque yo no sé, yo creo que hay más dudas que otras cosas, entonces me gustaría, no sé, saber qué es lo que, por dónde empieza. Entonces, muchísimas gracias. Sí, bueno, Entonces,
si tenemos algunas preguntas, entonces, si tenemos algunas preguntas de nuestros participantes online, de la aula, ¿tenemos? Muchas gracias por su elección. Mi pregunta es, ¿de qué se hacía el colorante para la cerámica al color rojo? Ujú. Sí, todo eso era siempre debajo de la misma arcilla, hacían lo sumergían y ahí formaban el colorante. No es colorante, es parte también, es el engobe, es muy diferente. Colorante, pintura, engobe, son dos cosas muy diferentes. Entonces, para realizar el engobe y darle esa coloración rojiza, por ejemplo, empleaban la cuchilla. Entonces, ciertamente, cómo lo hacían no lo sabemos exactamente, pero las técnicas actuales son unos buenos referentes de cómo, para darnos idea de cómo. Entonces, agarraban la pieza ya con el barro hecho, ¿verdad? Supongamos que esta es la pieza. Y esta es una olla con arcilla, con barro, con el colorante. Entonces, para crear esa uniformidad, empezamos a sumergir la pieza y eso ya dependía del color o sea, si era rojo, con cochinilla, si era crema, pues empleaban otro tipo de minerales, el crema es de mineral, el rojo es natural, entonces de esa manera era como que formaban el color del limón, pero esto no es pintura. ¿Sí? Sí, pueden encontrar algunos restos de la comida. Sí, restos como tal no, pero sí se hicieron análisis en alguna de las piezas. Entonces se encontró que ahí sí que había en esta área que se hizo un análisis incluso de coprolitos. Se, se observó que la dieta básica ahí era obviamente de maíz, había tenido un festín con bebidas embriagantes, porque el contexto que se analizó era de un área ceremonial. Lamentablemente, en el proceso de campo, eso es algo que no lo mencioné, se comete el error de lavar la cerámica. Entonces, ahí ya eliminamos cualquier evidencia de actividad que podemos identificar a través de la tierra que aún conserva. Entonces, eso ya lo fuimos descubriendo en el camino, que lavar cerámica no siempre es lo mejor. Entonces, eso también a ustedes que les quede así como que de lección que no es lo conveniente, porque eliminas todo el sedimento que puede estar como evidencia del tipo de alimentación. Intentó hacer un rescate sobre los restos óseos que encontramos, entonces a través de eso ya nos dimos unas pautas sobre la alimentación, sobre la dieta de los pobladores de San Bartolo. Pero en vasijas solo pudimos rescatar esta muestra ceremonial que habían tenido bebidas embriagantes, por ejemplo, harina con sangre. Entonces, ningún proteína. No, porque de esa área en específico, como digo, o sea, no se pudo hacer más análisis, ¿verdad? Mira,
Sí, no, Patricia, felicitarte, más que nada porque el tema es obviamente mucho más interesante de lo que parece, ¿no? Los datos que tienes ahí tienen un valor extraordinario. Eh, y ahí mi pregunta es, porque desconozco realmente la bibliografía del sitio, no fuera de lo típico que te han mencionado ya. Eh, en algunas zonas, por ejemplo, de Oaxaca, yo he visto ceremonias en donde todo el pueblo, por ejemplo, para esas fiestas de 3 días, 4 días, en un momento dado, en determinados espacios, hacen una rompedera de vasijas. Entonces, mi duda es si alguien está considerando eso para los espacios ceremoniales. Y por supuesto, no es cualquier cerámica la que quiebran. Es bien evidente, no sé si ha hecho este análisis. Claro, claro que sí. Acá di más generalidades, pero sí, en cuanto a patrones ceremoniales, eso que dices se da mucho en el clásico y lo encontramos mucho. También para la construcción, que nosotros le decimos rituales de iniciación, que es una vasija que colocan en el frente del edificio antes de construirlo, rituales de terminación, que es fragmentar la cerámica y encontramos fragmentos, vasija completa pero fragmentada, entonces sí se da ese tipo de ceremonia y de No, sí, yo incluso recuerdo una boda en la que quedaron pisos enteros de cerámica quemada, ¿no? Y eso es parte de las ceremonias que se ha dado, o sea, desde siempre. Ajá, y eso es interesante verlo que aún se conservan en algunos lugares, pero sí, o sea, los rituales de terminación, de iniciación, se vieron mucho en San Bartolo. Y en Principalmente, en diversas específicas se ha manejado ya esa interpretación de libro, o todavía no existe. No, sí se maneja. De hecho, hay una tesis sobre los rituales de terminación en San Bartolo. Sí. Pero es muy interesante que no contienen estos restos de la cerámica, no contienen como pedacitos de huesos o algo así, porque en Palencia, por ejemplo, encontraron también en el un ángulo de grupo 4, encontraron un montón también de los restos de cerámica con huesos. Sí, Palencia de qué época. Sí, claro. Entonces, a eso es lo que yo quería llegar. Del preclásico se observa otro tipo de ceremonias que pueden ser las predecesoras de las siguientes. En el preclásico, posiblemente, además de la vasija, o sea, tenía contenido algo que ya no se conservó por ser perecedero, pero sí en algún momento encontramos vestigios como que podría haber sido algún tipo de fibra. Lamentablemente hubo problemas entre permisos y todos esos trámites engorrosos para hacer los análisis sobre eso, pero sí, usualmente. O sea, la vasija no estaba vacía, contenía algo. Ya en el clásico ya empezaron a incluir que un animalito, incluso desenterremos al abuelo, porque acá está nuestra casa, entonces se daba mucho ya que desenterraban no sé, al abuelo, por ejemplo, y lo colocaban junto con esta vasija. Entonces, esto se dio en Chultún, lo observamos en Chultún, que es un sitio que está muy cerca y que estamos manejando la teoría que tiene una estrecha relación, que son conectados de estos dos sitios. Muchísimas gracias. Entonces, felicidades con esta presentación. Y muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que les dé tiempo. Gracias. Да, дорогие участники, большое спасибо вам за посещение семинара сегодня. И мы на этом тогда заканчиваем. Спасибо, до свидания. До свидания.